Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero retomar en esta oportunidad lo que habíamos dejado de conversar anteriormente vinculado a la normativa y a la regulación provincial que existe respecto de la terapia ocupacional aquí en Santa Fe. Bueno, la ley 13220 con su decreto reglamentario entiende, mejor dicho, la terapia ocupacional como un área de desempeño de actuación del profesional, tanto en el ámbito público tanto en el ámbito público como privado, que apenas se matriculan estos profesionales quedan bajo el ámbito de incumbencia eh, del colegio profesional y el cumplimiento del código, obviamente, deontológico que establece los deberes profesionales. Esos deberes que establecen, obviamente, las normas, no importan, obviamente, por más que estén enumerados en el código propio, no importa la exclusión de otras reglas, sino que sin obviamente estar especificadas devienen imperativas y deben ser cumplidas, como por ejemplo las normas éticas que se derivan de la interpretación de las leyes de los derechos del paciente. O sea, en ese sentido, este código fija la legislación en sí, fija cuáles son los deberes que tiene el terapista ocupacional, entre los que se encuentra el deber de fidelidad, por el cual, digamos, asume una actitud de respeto dentro de la persona humana, respecto a la persona humana, y deberá utilizar aquellas técnicas, métodos y procedimientos científicos establecidos o considerados aprobados por diferentes sectores o campos que se requieren a la actividad, ya sean estos universitarios o científicos. También el terapista tiene la obligación de atender a su permanente capacitación profesional y debe desempeñar su actividad en condiciones psicofísicas y sociales que lo permitan, obviamente, hacerlo con diligencia, destreza y propiedad. Obviamente las tareas que realiza el terapista ocupacional caen dentro de su exclusiva responsabilidad, y obviamente no debe permitir que usen sus servicios profesionales o su nombre para facultar o facilitar el ejercicio de la profesión a quienes no están habilitados para ello. Es decir, no puede un terapista ocupacional recibido y matriculado firmar por otro como para hacerle un favor por alguien que no esté matriculada. Obviamente la probidad del ejercicio profesional implica la profesión también de realizar actos fraudulentos, actos ilícitos que puedan incluso hasta llegar a la comisión de un delito. Obviamente el terapista ocupacional, en lo que se refiere, digamos, a los clientes, debe entender que los clientes son entendidos en sentido amplio, es decir, refiere tanto a personas como a instituciones o entidades usuarias para los cuales tiene un deber de información que debe acatar, cumplir. También debe velar, digamos, tiene responsabilidad el terapista de asegurar el carácter reservado y confidencial de los informes, es decir, los datos personales, las historias clínicas, los legajos, los resultados de los test que pueda llegar a realizar, es decir, debe guardarlo por el plazo legal establecido, que se aplica, digamos, a otra norma general, que es de 10 años, y debe evitar por toda manera la destrucción total. La exposición o divulgación, obviamente, de fines académicos o a cuestiones de informes pueden ser, digamos, realizados teniendo autorización del paciente o de su representante legal en su caso, al igual que, por ejemplo, las evaluaciones, las pruebas, las escalas de valoración que pueda llegar a decir, se pueden divulgar, digamos, los datos, pero sin mencionar o sin hacer alusión a una persona cuya identidad se pueda descubrir. También, digamos, el terapista ocupacional debe llevar adelante todos aquellos procedimientos más específicos y aptos para su intervención. No debe imponer los servicios
al paciente, sino digamos que debe sugerirle lo que sería mejor para su... que sería, digamos, lo mejor para su recuperación y demás, y obviamente tienen derecho a que por todo su trabajo se les garantice honorarios justos, razonables y proporcionales a los servicios que ofrecen. En ese sentido, también respecto de los colegas, el terapista ocupacional debe obrar siempre de acuerdo al principio de igualdad de trato respecto de sus colegas en toda situación. Debe abstenerse de realizar acciones o esfuerzos directos o indirectos, ya sea por sí mismo o por otra persona, para atraer los asuntos o clientes de otro profesional a través, obviamente, de una competencia desleal. Pesa también sobre los terapistas cuidarse la dignidad de los colegas. No pueden interferir de ninguna manera en la actividad o en la actividad que realiza otro colega, aunque sea, digamos, del ámbito de su incumbencia, a no ser que el que esté interviniendo le pida una interconsulta. También, digamos, todos están obligados a velar por el prestigio y la cohesión de la entidad profesional, es decir, del colegio que los nuclea, y por ende debe cumplir las normas de ética profesional y las resoluciones que emanan de la comisión directiva, que fijan respecto de ese ejercicio profesional las decisiones de la asamblea, que al ser públicas siempre se publican en la página del colegio respectivo. Cuando se le pida, digamos, algún informe por parte de estos, es necesario, digamos, que lo realice. Debe cumplir con el pago de las cuotas que se fijan, digamos, indefectiblemente para sostener al colegio en el sentido, digamos, económico. Es como una forma de retribución respecto de la matrícula que el colegio les la está otorgando. Es deber también de fijar un domicilio de residencia del consultorio dentro de la jurisdicción misma de ese colegio profesional. Obviamente tiene que cumplir con el deber de lealtad y buena fe sus funciones. Si no, bueno, se puede, como siempre decimos, le pueden llevar adelante un procedimiento ético y se pueden aplicar sanciones de apercibimiento, multa, suspensión de la matrícula hasta 6 meses, cancelación de la matrícula, que obviamente está a cargo del Tribunal de Ética y puede ser revisado por un superior, por un tribunal superior, que es el tribunal, obviamente un órgano jurisdiccional, es decir, la justicia, una cámara penal puede revisar esas sanciones, y esto está prevista. En cuanto, digamos, los terapistas, por ejemplo, la ley se encarga, digamos, de establecer cómo es la relación que debe tener, la relación laboral del terapista respecto de su empleador, obviamente circunscribiéndose ya sea a las normas laborales administrativas en caso de que forme parte de un hospital de gestión estatal, o a las normas privadas, la ley de contrato de trabajo en caso de que forme parte, por ejemplo, de un sanatorio privado, o por ejemplo o elija la forma autónoma a través de, por ejemplo, de un monotributo. Obviamente todas las posibilidades que se deben que va a realizarlas tiene que hacer responsablemente, y no, por ejemplo, no tampoco mostrando deslealtad respecto de sus compañeros. Todos los cargos a los que acceda tienen que ser, por ejemplo, a través de un concurso de mérito y antecedentes. Observar también las prescripciones legales vigentes, y manejar con mucha seriedad y cuidado toda la comunicación, información de índole profesional que le den. La relación, bueno, los terapistas ocupacionales también van a tener que guardar
relación con las obras sociales, que son en definitiva las que van a liquidar, depende, digamos, de cómo desempeñe su trabajo, van a liquidar, digamos, y le va a hacer llegar mensualmente o en la forma en que esté pactada, digamos, el pago de sus honorarios. En ese sentido también pesa un deber de reciprocidad y cuidado respecto o sea, respecto de la sociedad. Debe comportarse con solidaridad y justicia y nunca ir contra las leyes del código, nunca ir contra las leyes obviamente de humanidad, comportándose siempre con ecuanimidad y parcialidad. También, digamos, las leyes la ley de terapia ocupacional provincial y el decreto profesional establece que la modificación del código de ética solo podrá ser realizada con la aprobación de la asamblea extraordinaria de colegiados, cuya convocatoria obviamente debe incluir dentro del orden del día. Si se convoca la asamblea y se convoca esa reunión y se establece el orden del día, es decir, los puntos a tratar, específicamente se debe incluir el proyecto de reforma puesto a disposición de las terapistas ocupacionales. En ese sentido, bueno, también el procedimiento de ética para la aplicación de una sanción es el mismo que siempre es como hemos conversado, es decir, participa de las reglas generales y se pone en cabeza del Tribunal de Ética el asumir la dirección del proceso dentro de los límites normativos establecidos y no puede tener un plazo de duración mayor a los 12 meses, contados obviamente a partir de la interposición de la denuncia, salvo, digamos, que el tribunal diga necesitamos más tiempo para seguir investigando y emite una resolución y se tenga que establecer. En ese sentido debe seguir ciertos principios, el de inmediación, es decir, que solo deben intervenir los miembros nombrados del Tribunal de Ética, no se puede delegar en otra persona esta actividad de economía, es decir, que se deben garantizar y no paralizar el proceso, siempre adoptando las medidas que sean pertinentes, conduciéndose diligentemente de una forma ordenada para investigar la veracidad de los hechos y respetando el derecho de defensa del matriculado, entre comillas, acusado, y el principio de celeridad, es decir, que la mayor rapidez que pueda implementar a esto, la mayor rapidez, pero sin cometer actos de nulidad, es decir, no por apurarse se van a hacer las cosas mal, se tiene, digamos, que establecer esto. Obviamente, si bien, digamos, se requiere una denuncia se requiere una denuncia para la intervención del tribunal, el tribunal también puede actuar, y lo fija la legislación, de la forma que se llama de la forma de oficio, es decir, que por ejemplo por una noticia periodística se pueda observar la presunción de comisión de una falta ética, bueno, intervenga así para hacerlo conocer. Obviamente se fija todo, digamos, el requisito una vez recibida, digamos, la denuncia por el tribunal, analizados las cuestiones de forma y de fondo, obviamente, que se exigen para poder decretarla admisible. Se puede citar al denunciante para que ratifique la denuncia, bajo pena de que si no lo hace se lo tiene por desistida. Una vez, digamos, que se la ratifica, supongamos que la ratifique, se cita al denunciado. Si no la ratifica, se da por desistido y se archiva. Bueno, obviamente una vez que comparece el denunciado, se le debe reconocer el derecho de defensa y, bueno, podrá presentar un escrito de defensa negando, reconociendo los hechos involucrados. Obviamente con ese escrito debe acompañar todos los hechos, por ejemplo, todas las pruebas de tipo documental, como historias clínicas o también nombres de testigos que puedan solventar esos dichos.
una vez, una vez que está esto, nosotros decimos que como que se integra la litis, el proceso ético que se va a llevar a cabo, se lleva adelante la cuestión de las pruebas con los requisitos que fija la ley, obviamente, y vencido el plazo que se da para aprobar, se dispone la clausura de la prueba. Una vez que se dispone eso, se llama a realizar alegatos. ¿Qué quiere decir alegato? Por ejemplo, el denunciante va a decir, hay que imponer una sanción porque la falta ética existió por estas razones y las enumera. Entonces el denunciado dice, no hay que imponer una sanción porque la falta ética no existió por tales y tal razón. Esos alegatos son presentados ante el Tribunal de Ética y el Tribunal de Ética tiene la obligación de, dentro de los 30 días hábiles, de concluido ese sumario, que en definitiva es el nombre que se le da a la causa, de imponer una sanción. En ese sentido, mientras se tramita todo este proceso, se le puede imponer una suspensión provisoria hasta tanto se dicte la sanción definitiva, las cuales, como siempre decimos, pueden ser apeladas. Y también, digamos, esta ley establece la forma de elección de las autoridades del colegio a través, digamos, hay que constituir una junta electoral, como la elección de una junta electoral integrada por 3 personas, que será la máxima autoridad electoral y tendrá todas las facultades y atribuciones para resolver en todo lo que hace el proceso electoral, por ejemplo, observar y exigir regulación legal y reglamentaria de las listas que se presenten, admitir fiscal y apoderado de la lista, ordenar las inclusiones de los padrones. Es decir, cuando uno va a elegir dentro del colegio profesional es lo mismo que ir a una elección común. Hay una junta que hay listas que se presentan, la junta va a controlar que todo sea legal y que se realice dentro de la normativa vigente. Va a haber listas, va a haber fiscales, obviamente por esas listas, en ese acto se va a fijar un día para un día de elecciones. Y una vez de que se fije el día de elecciones, obviamente con todos los requisitos para la presentación de las listas y demás que fija la ley, con los órganos, o sea, con los candidatos titulares y suplentes, con los candidatos a los órganos electivos que permite la ley, se van a publicar esa lista, se va a hacer campaña. Todo esto está a cargo de la Junta Electoral, y una vez que se termine toda esta cuestión, se va a fijar ahí una fecha de elección donde dice, las boletas llevarán distintas menciones, como por ejemplo el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de la primera circunscripción de la ciudad de Santa Fe, elección de autoridades, periodo, es decir, los años que van a ser, el nombre de la lista, en su caso es un número, por quienes votan, y los nombres y apellidos de los candidatos a cubrir. Después, obviamente, de que se vota, se contabilizan los votos. Obviamente se contabilizan los votos que se van a distribuir entre válidos, anulados y en blanco. Se cuentan los cuales son los obtenidos por cada lista. Se firma y bueno, después de que se firma, después que se firma eso, se realiza el escrutinio de la mesa y se da por proclamado la persona. Obviamente se aclama, digamos, presidente y vicepresidentes, digamos, se da por ganadora la lista que obtuvo mayor cantidad de votos. Inmediatamente, en forma posterior a ese acto, se realiza una asamblea por la cual se ratifica esa elección, que fue legítima y democrática. En caso, digamos, que haya algún problema, se escuchará a los que impugnan este acto y la Junta va a resolver en forma definitiva si es o no. Obviamente, si es o no válido, y bueno, si es válido, se proclaman las nuevas autoridades
y el directorio dentro de los 5 días siguientes está obligado a notificar a cada miembro electo el día, el lugar y la hora en que se realizará la posesión de cargo. En ese sentido, digamos, es una ley muy amplia, es una normativa muy amplia que pasa por todas las cuestiones, como hemos visto, desde el acceso al ejercicio de la profesión, como los deberes y los derechos, la cuestión ética y la cuestión electoral.